Autoridades universitarias presentes, compañeros profesoras y profesores, estudiantes presentes, amigos y amigas, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. El Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra se complace en darles la más cordial bienvenida a la presentación de la conferencia Negociación Estratégica y Resolución de Conflictos. El objetivo de esta conferencia es proporcionar a nuestros estudiantes la oportunidad de escuchar y aprender de las experiencias vividas por profesionales líderes de nuestra comunidad que procuran vivir cada día entregándose a lo que ellos creen y construyendo un panorama presente y futuro más esperanzador para todos. La disertación que en esta tarde tenemos el agrado de presentar será impartida por el licenciado Nelson Espinal Báez, abogado, mediador y profesor universitario. Integran la mesa que está presidiendo la actividad en este momento el licenciado José Miguel Hernández, director del Departamento de Administración, y el licenciado Nelson Espinal, nuestro conferencista invitado. Conferencia titulada Negociación Estratégica y Resolución de Conflictos. ¿Qué es una estrategia? Yo no vine a dar una conferencia, yo vine a conversar con ustedes. ¿Qué es una estrategia? Un plan, un procedimiento con el fin de completar una meta. Para alcanzar una meta, muy bien. ¿Cuál es el objetivo de una estrategia? Muy bien. Ustedes saben que la estrategia tiene 2500 años como disciplina. Ustedes no lo sabían, ¿verdad? Ustedes son todos estudiantes de administración de empresas. Mercadeo. Mercadeo. ¿Y qué más? Gestión. Muy bien. Con esas preguntas en el aire, la cual vamos a contestar más detenidamente, vamos a empezar a hablar de lo que es negociación. Pero quiero primero que hagamos distinciones. Negociación es una cosa y negocio es otra. Negociación es negotiation. Negocio es business. ¿Qué es la negociación? La negociación es todo acto de interrelación humana. Es como nosotros, los seres humanos, interactuamos en la vida diaria y tomamos decisiones. Esa es la distinción número uno. Y la distinción número dos que quiero decirle con el tema del conflicto es que lamentablemente no hay más conflicto. ¿Cómo? Me van a votar los profesores de aquí. Que lamentablemente, repito, no hay más conflicto. De hecho, necesitamos más conflicto. Hay pocos conflictos. Jóvenes, el conflicto en esencia no es negativo ni positivo. El conflicto es parte de la realidad. El conflicto trae consigo energía de transformación social, económica, política. Y gracias al conflicto, la democracia evoluciona. Entonces dirán ustedes, pero creemos que el conflicto es negativo. Quiero decirle la primera noticia, el conflicto no es negativo per se. Cómo manejamos el conflicto es lo negativo. Y quiero que piensen en esto y lo relacionen con el tema de la estrategia. ¿Qué es lo negativo en sí mismo? Lo negativo en sí mismo es la violencia. Lo que es negativo en sí mismo, por sí, es la violencia, no el conflicto.
Brevemente, le quiero decir, no es el tema, pero para que ustedes lo vean, el tema de la violencia se maneja con mucha superficialidad. Mi invitación es que cada vez que vean el tema de la violencia en este país, no lo vean solamente desde el punto de vista de los periódicos. También véanlo desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista cultural. Estructural, por ejemplo, cuando en un barrio marginado no hay escuela, no hay contene, no llega el agua, eso es violencia estructural. Cuando un señor no compra leche para sus hijos, sino que se lo bebe, eso es violencia cultural. Entonces, de hoy en adelante mi invitación es no ver la violencia como un fenómeno solamente que sale en los periódicos, sino como un proceso inmerso en la transformación de un país, de una sociedad. Visto esto, aclarado el tema de negociación, negocio, conflicto versus violencia, quiero decirle, y vamos a meternos ahora en el tema de la estrategia. Pero antes, ustedes han escuchado el término paradigma. ¿Qué es un paradigma? Dime. Un límite, bueno, es como cuando las personas tienen unos límites, como esos son los límites establecidos por uno mismo, que uno que se establece esos límites. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es un paradigma? El estilo de hacer las cosas, cuando tú haces las cosas como todo el mundo las hace, como debería ser. Muy bien, muy bien. El ejemplo más, vamos a decir paradigmático, es el ejemplo de Cristóbal Colón en el 1492. Hay dos ejemplos geniales. Y es que los que salieron de Palos de Moguer no se imaginaban que el planeta era redondo. El paradigma era otro. Pues bien, la palabra paradigma se utiliza por primera vez en un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, un libro publicado en el año 1962. En ese libro, Thomas Kuhn habla de paradigmas y cambios de paradigma. Un paradigma, en efecto, es una forma de ver el mundo, es un modelo. Pero como bien hablabas, un paradigma puede limitarnos o nos puede expandir. Y un cambio de paradigma no es más que una forma nítidamente nueva de ver antiguos problemas. La estrategia que tiene 2500 años de existencia como disciplina, ha tenido tres grandes saltos paradigmáticos. Tres grandes saltos de paradigma. Pero antes quiero decirles, ¿para qué nace la estrategia? La estrategia nace para abordar el conflicto. La estrategia hace 2500 años nace para abordar el conflicto y nace particularmente para abordar el conflicto mayor. ¿Y cuál es el conflicto mayor? El conflicto mayor es la guerra. Entonces la disciplina de la estrategia nace en un primer momento, hace 2500 años, para abordar la guerra. Tengan esto claro, por favor, y vamos a poner aquí esta palabra, la guerra. Miren cómo vengo hablando de conflicto versus violencia, el tema del paradigma, negociación versus negocio, para ir viendo esto desde una perspectiva integral y preferiblemente como un sistema. Hace 2500 años la estrategia nace para abordar el conflicto mayor, que es la guerra.
Y todos los libros, jóvenes, que existían y todos los razonamientos que existían en base a ¿cuál paradigma entonces? El paradigma militar. El paradigma militar. Pasan cientos de años, se escriben obras interesantes, se escribe y se entiende que lo estratégico es como yo abordo la guerra, solamente. Hay dos libros que empiezan a crear una transición. El Príncipe de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, ¿lo han escuchado? Es una obra sobre conflicto, pero sobre todo sobre liderazgo y sobre política. Y otra obra que vale la pena leerse es Mi lucha, de Adolfo Hitler. Esos dos libros dan un salto hacia el cómo manejar los conflictos, pero en términos políticos y en términos de liderazgo, y empiezan a crear una transición en el mundo. Y a partir de los últimos 60 años, digamos que del 1940 en adelante, la estrategia empieza a dar un salto. Y el segundo salto que da la estrategia le llamamos... El próximo lo bailamos, eso sí. El segundo salto paradigmático de la estrategia es el económico managerial. Y lo voy a escribir aquí. Entran las MBA, entran las escuelas de negocio, entran los expertos en mercadeo, entran los expertos en gestión, entran los expertos en comunicación estratégica, y hay un salto en la estrategia y entran los economistas y abordan la estrategia para los negocios. Todo todavía con una fuerte influencia del paradigma militar, que en el mundo de los negocios se traducía, atención, en el paradigma de la competencia. Y no es sino en los últimos 20, 25 años que hay un tercer salto paradigmático, el más importante, el paradigma científico matemático. El científico matemático. Y en base a estos dos últimos paradigmas nace en la Universidad de Harvard el programa de negociación, y nace en las universidades del mundo una serie de investigaciones que traducen, llevan la investigación económica, managerial, científica y matemática al mundo de la negociación. Entonces, la negociación es el resultado, jóvenes, es el resultado del desarrollo de la estrategia. Y decimos que la estrategia hoy conoce el paradigma militar, trabaja con el paradigma económico managerial, pero adquiere valor e influencia con el paradigma matemático científico. Y todo esto es para decirle que la negociación no es más que el resultado de la evolución misma de la ciencia. Por eso, a partir del proceso que se va dando
Ustedes vieron la película Una mente brillante. Russell Crowe, ¿la recuerdan? Hay una escena en la película que se la voy a tratar de describir. Unos jóvenes en un bar de Princeton, todos eran estudiantes de economía y matemática. Eran 5. Están tomando cerveza, levantan la mirada y por la puerta entran 5 jóvenes, 5 muchachas. Todos ven la mirada a una de ellas y dicen, todos vamos por ella, la más bonita, o la que ellos entendían la más bonita. Y dice uno de los jóvenes, ok, Adam Smith, y lo voy a poner en español: el que tenga más saliva, que coma más hojaldra. Para eso no hay que traducir. Es decir, lancémonos todos por ella, compitamos, y el que se la consiga, como decimos aquí en el Cibao, ese es el rey de las maticas. Y dice John Nash, Adam Smith estaba equivocado. Y dicen los compañeros de estudio, Adam Smith, tú estás retando 150 años de teoría económica. Sí, Adam Smith estaba equivocado. Y dice otro, no, Adam Smith no estaba equivocado. Su tesis es que en libertad, el que trabaje por conseguir algo, crea valor para él. Y si crea valor para él, crea valor para el resto, para la colectividad. Adam Smith no puede estar equivocado. Así que vamos por la rubia, era una rubia, y el que se la consiga, maravilloso. Y Nash dice, Adam Smith estaba equivocado. Donde se crea valor no es cuando tú haces lo que es bueno para ti solamente, sino lo que es bueno para ti y bueno para la colectividad. Es decir, lo que es bueno para cada uno de ustedes y lo que es bueno para el curso, para la universidad, para el país, para el aula. Y así nació lo que se llama teoría de juegos y el equilibrio de Nash. Y en el año 1994 le dan el premio Nobel de Economía a John Nash por esa investigación. Y se descubre, en consecuencia, que el paradigma que complementa el proceso no es la competencia solamente, sino la cooperación. Que la cooperación en los procesos diarios, económicos, sociales, políticos, humanos, son tan importantes como la competencia. Que competencia y cooperación no son opuestos, sino complementarios. La competencia es hija de la libertad. La cooperación es hija de la solidaridad. La competencia sanea la cooperación humaniza la competencia. Y van juntas. Y es lo que se llama hoy la democracia deliberativa. Es el proceso moderno de cómo se deben enfocar los procesos empresariales, políticos y sociales. Todo esto, jóvenes, todo esto se da, y en base a todo esto viene la teoría de negociación, la metodología de negociación. Y Harvard crea una metodología basada en ¿qué? En una serie de elementos. Y el primer elemento que le voy a hablar a ustedes es el elemento de posición versus intereses. ¿Ustedes conocen esa distinción? ¿Alguno lo ha escuchado? ¿Ustedes vieron la película
La de Leonardo DiCaprio, ¿cómo era que se llamaba? La del iceberg. El Titanic. Todas la vieron, ¿verdad? Bueno, ustedes la vieron por el Leonardo, ¿verdad? Un iceberg, señores, un iceberg es la gráfica ideal que yo quiero establecer aquí. En negociación se da la diferencia clásica entre posición e intereses. Esta es la punta del iceberg, esta es la posición, esto es lo que se ve. Lo que no se ve es lo más importante, son los intereses. Es decir, son los miedos, temores, deseos, aspiraciones. Es el para qué yo quiero las cosas. Yo le voy a hacer un ejemplo sencillo para que entiendan la distinción entre posición e intereses. Una señora de 35 años, un día a las 10 de la mañana, está pelando una naranja en su casa. Y tiene dos niñas, una de 7 y otra de 8. Y las dos niñas empiezan a pelear por la naranja. Había una sola naranja. Empieza la niña de 7, mami, dámela a mí. Viene la niña de 8, no mami, dámela a mí. Y empiezan a discutir. ¿Qué ustedes creen que hizo la mamá? La partió en dos. ¿Qué otra posibilidad hizo la mamá? Se la comió ella. Qué buena idea esa. ¿Qué más? Hizo un jugo. La mamá, que es una negociadora de primera, le dice a la niña de 7, mi hija, ¿para qué tú quieres la naranja? Mami, yo tengo sed y quiero el jugo. Y le dice a la niña de 8, ¿y tú para qué quieres la naranja? Mami, yo quiero la cáscara para hacer un pastel. Para que sepa. Cogió la naranja, se la dio a una, la cáscara, y le dio el jugo a la otra. Es decir, creó valor. Ustedes dirán, ¿es posible esto? ¿Ustedes creen que es posible? Ya lo hicimos con la naranja. Jóvenes, créanme, el 90% de los conflictos se pueden resolver productivamente si nos metemos adentro del iceberg. Si metemos adentro del iceberg. Me pidieron ejemplos reales de las mediaciones que yo he estado, ¿verdad? Año 2011. Un conflicto entre CDEE y AES Dominicana. Un conflicto por un dinero grosero. Mucho dinero. Una cantidad obscena de dinero. Digo, me reúno con mi amigo Celso Marrancine. Me dice, Celso, ¿qué tú quieres? Que se cumpla un contrato. Muy bien, pero ¿qué es lo que realmente tú quieres? Y nos pasamos un día, Celso y sus asesores, economistas, eran unos 7, y yo indagando interés. Al día siguiente me reúno con el presidente de AES. ¿Qué tú quieres? Que se cumpla un contrato. Me lo imagino, pero ¿qué es lo que realmente tú quieres? Me paso todo un día con ellos, sacando intereses. Al final, en base a esos intereses, se creó valor por $450 millones. Y ambos estados estuvieron muy contentos del contrato que se firmó. ¿Es posible? Es posible. Le voy a dar otro ejemplo. Como a ustedes les gusta la política, me dijeron que a ustedes les encantaba la política, ¿verdad? Ustedes han escuchado de la casa de campo que está en las afueras de Washington, donde que usa el presidente de los Estados Unidos, Camp David. No, yo no he ido ahí, por favor. No, en Camp David en el año 78 se da un proceso de negociación
por un conflicto muy grande. Es el conflicto entre Israel y Egipto. Israel y Egipto tenían decenas de años matándose. Israel está aquí y Egipto está aquí. Israel decía que la frontera con Egipto llegaba hasta aquí. Egipto decía que la frontera con Israel llegaba hasta aquí. Y eso era bomba para acá, bomba para allá, tiro para acá, tiro para allá. Finalmente se van a las afueras de Camp David y empieza un proceso de negociación con un mediador que fue mi gran profesor, Roger Fisher, murió hace unos años, hace 3 meses. Un ser espectacular. Roger, facilitando el proceso, descubre el interés real de Egipto. ¿Y cuál era el interés real de Egipto? Oigan la palabra: soberanía. ¿Y cuál era el interés real de Israel? Seguridad. En base a eso se destraba el proceso y está el famoso acuerdo de Camp David. Y miren lo que se hizo. La bandera de Egipto tenía hasta papiros que demostraban, oigan esto, papiros que demostraban que las tierras llegaban hasta aquí. Pues la soberanía con la bandera de Egipto se decidió que llegara hasta aquí. Y el tema de seguridad se abordó del siguiente modo: los tanques de Egipto nada más podían llegar hasta aquí, aunque la tierra esta era de ellos. Esto se hizo la zona de seguridad. Aquí vive gente, aquí hay de todo, pero no pueden pasar armas de alto calibre por aquí. ¿Pueden verlo? Es decir, la mayoría, no todos, tampoco esto es la bala de plata. La bala de plata era del llanero solitario. Estoy atrasado. Esto no es tampoco, ¿qué sería? Perdóname. Esto no es tan, bueno, esta palabra es complicada. Esto no es tampoco la última Coca-Cola del desierto, Hay veces que se atraban los procesos. Pero en base a intereses, en base a meterse debajo de la posición, es donde se resuelven la mayor cantidad de procesos de negociación. Segundo elemento, no quiero dar mucho, nada más que 3, para que vengan las preguntas. Segundo elemento: que el acuerdo a que se llegue sea mejor que mi mejor alternativa. Son muchos elementos, pero quiero darle 3 básicos. Que el acuerdo a que yo llegue sea mejor que mi mejor alternativa. ¿Y qué son las alternativas para el proceso? Es todo lo que yo puedo hacer sin la anuencia de la otra parte para satisfacer ¿qué? Mis intereses. Entonces, el segundo elemento en esta metodología es que el acuerdo a que yo llegue sea mejor que mi mejor alternativa. Usted está vendiendo un Toyota Corolla del año 2006 y vale $10,000. Barato me los hallo. ¿Cuáles son mis alternativas de no acuerdo? ¿Cuál es tu nombre? Con Darío. ¿Cuáles son mis alternativas de no acuerdo con Darío? No comprárselo. Muy bien, ¿qué más? No. ¿Qué yo puedo hacer para satisfacer mis intereses sin la anuencia de Darío? Comprar otro carro. Muy bien, ¿qué más? No comprarlo, ya lo dijimos. Muy bien, ¿qué más? No, sin la anuencia de él.
¿Qué más puedo yo hacer? Usar transporte público, irme en motoconcho, usar la guagua, coger un taxi, conseguirme una novia con carro. Todo eso puedo yo hacer para montarme, ¿sí o no? Entonces, de todas esas alternativas que yo tengo, el acuerdo con Darío tiene que ser mejor que mi mejor alternativa de no acuerdo. ¿Pueden verlo? Y esa alternativa yo la voy desarrollando concomitantemente. Ahí dijo alguien, irse a donde otro concesionario. Bueno, yo voy hablando con un concesionario de Volkswagen y voy viendo el precio del Volkswagen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pueden verlo? Entonces, el acuerdo con Darío tiene que ser mejor que mi alternativa de no acuerdo. Y un tercer elemento, porque no lo quiero cansar, es que se base en criterios objetivos. Vamos a poner la negociación que yo estoy con Darío, mi amigo Darío. Darío, ¿cuánto que tú pides por el carro? $10,000. Darío, yo le hago a Darío $500. Y Darío dice, Nelson, 9,500. Darío, $500. Nelson, $9,000. Darío, $500. Nelson, $8,000. Darío, sé razonable, $500. Nelson, por ser a ti y por el saquito que tú pusiste hoy, $7,000. Pero tú estás tacaño, muchacho. $500. Y viene Darío al otro día, Nelson, $5,000. Darío, pero por Dios, ponte en precio y baja de la mitad, $500. Y Darío dice, ya, último precio, $3,500. Darío, te voy a dar $800. Y Darío dice, Nelson, por ser a ti ya, $2,000. ¿Dónde está? ¿A nombre de quién te hago el cheque? ¿Quién ganó la negociación, Nelson o Darío? ¿Por qué? Por abusador. Yo vine a la madre maestra a abusar de ustedes. No. Díganme, ¿quién ganó la negociación? Nelson. ¿Por qué? Porque él bajó más que yo, ¿verdad? Resulta que mi amiga Consuelo es íntima amiga de los mejores de la gente de la Toyota. Y está el maestro de la Toyota. Sábado me llama Consuelo, Nelson, yo estoy frente a tu casa, voy a pasar para allá para darme un cafecito. Llega Consuelo y me dice, ¿y te compraste un Toyota, Nelson? Sí. ¿Y tú lo llevaste a donde Juan José, el experto de Toyota? No, no lo he llevado. Y vamos Consuelo y yo a llevar mi Toyota y se lo dejamos. Y el hombre experto en Toyota, el que más sabe en el Caribe de Toyota, se lo dejo el sábado y venga el lunes a las 5 de la tarde. Y el lunes a las 5 de la tarde dice a Juan José, le felicito, ¿cuánto costó ese carro? Digo, yo le pagué $2,000 a un amigo mío que se llama Darío. Mire, $1,000 y es mucho lo que yo hubiera pagado. ¿Quién ganó la negociación? Porque un proceso de negociación es eficiente cuando el precio, el acuerdo a que se llegue, se base en criterios objetivos o criterios de legitimidad. Con ese ejemplo le doy el punto número 3, y es que el acuerdo a que usted llegue esté sustentado en precedentes, en elementos externos que le den objetividad, que le den... Señores, hay un principio básico, se lo voy a poner de esta forma. Todos queremos ser tratados con justicia. Todos queremos ser tratados con justicia. Y como todos queremos ser tratados con justicia, mejor yo llevo el Toyota a evaluar antes de yo ofrecerle a mi amigo Darío. Entonces, ¿quién abusó de quién? Darío, oye, abusador. Con estos 3 elementos básicos, bien sencillos, yo quiero dejarlos con la idea de lo que es negociación. ¿Qué tiempo nos queda, doctora? Preguntas ya, o más.
Pero antes yo quiero decirle dos cosas. Antes de que ustedes hagan preguntas. El tema de la negociación no solamente se da para fines de resolver conflictos, también se da para hacer negocios, también se da para procesos sociales y políticos. Los procesos de concertación, de negociación, son hijos también de la madurez de los pueblos. En la medida, jóvenes, por favor, préstenme atención. En la medida que ustedes hoy, con sus profesores, que ustedes hoy con sus compañeros de trabajo, de estudio, con sus compañeros y amigos desde el colegio, manejen sus diferencias, manejen sus conflictos en forma constructiva, en forma concertada, en forma abierta y pacífica. Jóvenes, se lo aseguro, en esa misma medida, nuestro país y todo el planeta podrá cambiar. Mientras sigamos manejando nuestras diferencias con el paradigma militar, en esa medida habrá más imposición de los gobiernos, en esa medida va a haber más injusticia y en esa medida va a haber menos democracia. Mi invitación a ustedes hoy es para que en el día de mañana, como líderes que son y líderes que van a ser ustedes de la gestión, del mercadeo, de la vida social, profesional de nuestro país, es que asuman la negociación, la concertación como una manera de vivir la vida, como una manera de construir familias, como una manera de construir empresas y como una manera de ser y hacer la diferencia. Gracias. Los jóvenes que están recogiendo las preguntas, ¿es posible que exista algún día en este país democracia deliberativa? Ustedes están estudiando en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Desde el año 1985 en adelante, esta universidad con su rector ha sido, y lo quiero decir, lo he dicho en varias ocasiones, ha sido el paradigma del proceso de creación de democracia deliberativa. Por si ustedes no lo sabían, es aquí donde, en nuestra universidad, donde más se ha concertado y donde, lo dije en un artículo y lo quiero decir, donde las élites de nuestro país se han reunido a buscar concertación. Sí, creo que es posible. No estoy diciendo que va a ser fácil. Con los ejemplos de los últimos mes y medio, evidentemente que no va a ser fácil. Pero con gente comprometidas y sembrando en ustedes esa posibilidad que crean en los procesos de concertación, es mucho más factible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que una negociación sea exitosa? ¿Cómo? Los tres que les dije son los primeros y dos elementos importantes. Número uno, por favor, suave con la persona, respetuoso con la persona. Vea al otro como un legítimo otro. El hecho de que estemos en desacuerdo, el hecho de que tengamos conflicto, no quiere decir que tenemos que asumirnos como enemigos. Entonces, suave con la persona, respetuoso, ver al otro como un legítimo otro, dice Humberto Maturana.
firme con lo que usted quiere, firme con el contenido, firme con la sustancia, firme con sus objetivos, firme con sus criterios objetivos. El carro que le estoy comprando a mi amigo Darío, lo voy a respetar siempre, pero Darío, déjame ver cuánto es que vale el carro. Firme con esos elementos, jóvenes. Entonces ese es un paso. Segundo, una comunicación clara, una comunicación abierta. Los buenos negociadores escuchan más de lo que hablan y preguntan más de lo que dicen. Pregunte, escuche. Yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a imaginarnos que mi amigo Darío está vendiendo un Toyota Corolla 2006 y vale $2,000, color azul. Y yo estoy vendiendo un Toyota Corolla también 2006, color azul, que vale $2,000. Y usted está comprando 2 Toyota Corolla, porque usted tiene 2 hijos que quieren comprarle 2 Toyoticas. Y el amigo Darío es amable, respetuoso, gente. ¿Un qué? Me gustó esa palabra. ¿Un qué? Un player. La voy a adquirir esa. Un player. Y la otra persona, que soy yo, es arrogante, petulante. Y compró el mismo carro con esa persona y con Darío. ¿Con quién ustedes quieren volver a hacer negocio en el futuro? ¿Con Darío o con ese? Con Darío, ¿verdad? Pues jóvenes, un paso esencial es, en todo proceso de negociación, mejore la relación. En todo proceso de interacción humana que quieran volver a hacer negocio, a concertar, a dialogar con usted. Con esos 2 pasos, más los otros 3 que di al principio, creo que se informaron bien. ¿Cómo evitar que la violencia empañe un proceso de negociación? Que las partes, cuando tienen mucho interés, es lo que yo entiendo con la pregunta, intereses envueltos, no se pongan ninguno de los dos violentos, porque al principio se señalaba que la violencia desnaturalizaba el proceso de negociación. Sí, mira, vamos por parte. La violencia se da en los procesos de concertación y negociación cuando la negociación ha sido mal manejada. Si usted está concertando, está negociando y está respetando a la otra persona, difícilmente, para no decir imposible, eso va a degenerar en violencia. Muy difícil, jóvenes, muy difícil. En los procesos, quiero hablarle de procesos interactivos, de bilaterales. En los procesos que se llaman construcción de consenso en políticas públicas, que es tal vez donde haría la pregunta, que son multiactores, que es una metodología también nacida ya en la universidad, lo que llaman el consensus building. Aquí hay un elemento que hay que añadir, jóvenes, y es el elemento de manejo de la comunicación y la prensa. La comunicación pública, lo que se dice, cómo se maneja, debe estar siempre proactiva con el proceso de concertación. Porque lamentablemente en esos procesos lo que dicen de fuera empaña la construcción de ese consenso y puede degenerar en violencia. ¿Qué hacer cuando en medio de un conflicto la segunda parte no quiere negociar? Váyase para su alternativa de no acuerdo. Mira, espera, pero déjame desarrollarlo. Usted está sentado, usted quiere negociar con la otra persona. La otra parte no quiere negociar. Mi primera asesoría a ustedes, mi primera consultoría a ustedes es:
En la medida que usted intente la negociación, vaya con un proceso estratégico desarrollando sus alternativas. ¿Qué yo puedo hacer para satisfacer mis intereses sin la anuencia de esta persona que no quiere negociar conmigo? Desarrolle la mayor cantidad de alternativas posible. Desarróllela. Y en la medida de lo posible, en la medida que la desarrolla, siga negociando, intentando el proceso con la persona. Hay una serie de elementos más complejos de carácter matemático para determinar lo que se llama la SOPA, con Z, zona de posible acuerdo. En el día de ayer me llama una persona, me dice, estoy vendiendo mi casa y la estoy vendiendo en 750,000. Y me llama un comprador que me dice que 500. Y al otro día me llama que dice que 600 y sube 100,000. Inmediatamente en el disco duro mío salió la zona de posible acuerdo. ¿Cuál es? Perdóname. Primero subió de 500 a 600. Subió muy rápido 100,000. Esa persona va a volver a llamar. Segundo, cuando vaya a llamar esa persona, vamos a buscar la sopa. La solicitud de precio eran ¿cuántos? 750. La persona llama y dice 500. En menos de 24 horas llama de nuevo y dice ¿cuánto? Son $100,000 más en 24 horas. Entonces vamos a poner aquí 750, 600. ¿Cuál es la diferencia entre estos? 75 serían. 150 entre 2. La zona de posible acuerdo está en $775,000 sin la otra persona haber ofrecido más. ¿Pueden verlo? Aquí hay una como de mucha actualidad, Nelson. ¿Cree usted que el problema de la reforma fiscal se pueda resolver de una manera pacífica? Si No. es así, ¿cómo? No. 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 Muy bien. Muy bien. Se la pusieron difícil. No, no es difícil, pero lo voy a decir con todo el respeto a las ideologías políticas. Me voy a expresar, por favor. Por ejemplo, yo no entiendo primero el gobierno no le está actuando. Sí. No hay gracia para empezar. Tú le estás negociando con una persona, no estás haciendo lo que tú estás haciendo. En este caso, lo que ellos creen conveniente, no están preguntando. ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes creen que o hay un No, exactamente. Muy bueno. Cuando se da, vamos a contestarlo, me va a permitir. Claro. Cuando se anuncia la reunión de concertación en el CES, Consejo Económico y Social, ¿lo recuerdan? Que dirige Monseñor Agripino, nuestro rector. ¿Qué hizo el presidente Danilo Medina antes de ir al CES? Se lo digo porque yo lo tengo claro. Danilo Medina cogió y se reunió con su alternativa de no acuerdo. Y en el Palacio se reunió con los legisladores y le presentó la propuesta. Y ahí se habló de la propuesta y los legisladores hablaron, opinaron, y esto es lo que se necesita. ¿Y son legisladores de qué partido? De ellos. Al día siguiente, después de trabajar su alternativa de no acuerdo, que era el Congreso en ese momento, y que finalmente fue el Congreso, se reúne a intentar concertar con el CES. Yo lo veo
y a un par de amigos que ustedes conocen se lo digo. Y esa persona dice, sí, ya me di cuenta. Y le digo, lamentablemente no va a haber acuerdo, porque le están diciendo, pueblo, sea razonable, hágalo a mi manera. Entonces, no hay acuerdo en el CES, ¿y qué hace? Vuelve a su alternativa de no acuerdo, la original, la expuso clara. Y el día de hoy ya eso es ley. Muy tarde para ablandar habichuela. Pero, ¿cuál es la alternativa de no acuerdo de nosotros? ¿Cuál es nuestra man, jóvenes? ¿Dale qué? Ah, ok. Jóvenes, en la medida que ustedes se empoderen como ciudadanos de tu país, en la medida que ustedes asuman la ciudadanía de la República Dominicana, no solo como un derecho, sino como un deber, en esa medida, como pueblo, como nación, estamos ejerciendo nuestra alternativa de no acuerdo para que no nos impongan nada. Si permanecemos dormidos, y no quiero decir que se dejen de divertir, por favor, diviértanse, estudien, trabajen, pásenla bien, pero en la medida que despertemos como hombres y mujeres dominicanos, como ciudadanos de la República, en esa medida, nuestra alternativa de no acuerdo podrá fortalecerse. Mientras estemos dormidos, difícilmente vamos a hacer nada. Una y dos. Pero una pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué actos ciudadanos nosotros debemos hacer o usted propone para que nosotros digamos, asumimos la responsabilidad? Ay, yo con gusto te contesto. Vaya, Vanessa. Esto saca un mitin político. Únanse, creen un grupo en Facebook, mira, cuando yo estudiaba no había Facebook, no había mucho book y poco, no mucho Face y poco book. Primero, únanse, actúen juntos como estudiantes, en forma pacífica, pacíficamente. Crea estudiantes por la no imposición y que salgan de aquí, lo crean en Facebook y ya me hacen un friend request para ser amigo de ustedes. Pero únanse, empodérense, actúen en forma pacífica, ejerciendo la ciudadanía. Entonces, en este caso se diría que el fallo técnico de esa reforma fiscal no es que no se necesite una reforma en sí para atacar el déficit, sino que la reforma que se hizo no contó con la cooperación de toda la parte implicada en ese tipo de negociación. Bien, hay una pregunta de fondo y una pregunta de forma. La de fondo, había la necesidad de hacer una reforma, eso es real. La clave de que esa reforma no sea para profundizar los niveles clientelares, la política clientelista de los gobiernos. Dije los gobiernos. Segundo, en cuanto a proceso se refiere, sí, debió haber sido por un proceso de concertación. Pero ¿qué sucede? Que el proceso de concertación no se da, entre otras razones, porque parte de los miembros del CES piden que se informe en qué se dio ese hoyo fiscal. Eso se leyó, se interpretó como una forma de boicotear el proceso. Y no, yo como académico del área no lo veo así, ni siquiera como ente político. Lo veo como un proceso serio, no de llegar a consenso, sino de llegar a consenso bien informado. Y es lo que el CES o los miembros del CES quisieron. Es decir, no fue por falla técnica,
fue por uso y abuso del poder. Y más claro no puedo hablar. En los procesos de negociación de políticas públicas, ¿cómo se evita que la prensa desvirtúe el proceso? No se evita, se articula, se influencia. Diálogo Nacional, año 2003, estábamos todos, compartimos. Uno de los elementos centrales que teníamos el grupo de apoyo del diálogo, de lo que llamábamos la comisión de alto nivel, era darle seguimiento a la prensa. No se evita, se influencia, porque eso es una variable en una sociedad abierta, una variable segura. ¿A qué yo invito en estos procesos? En Guatemala lo hicimos hace unos años, a tener un equipo de expertos en comunicación adjudicado que trabaje con la mesa de concertación. Y la influencia es mayor todavía. ¿Cuál es su opinión acerca de la violencia cultural en la República Dominicana y cuáles sus recomendaciones para irla transformando constructivamente? La República Dominicana tiene cientos de años de violencia porque hemos tenido gobiernos violentos, dictadores, tiranos, desde 1844 para acá y desde antes. Para mí la recomendación número 1 es el tema de la educación. Una educación basada en la libertad, una educación basada en valores y en la libertad. La ausencia de libertad es violencia. Segundo elemento, para mí el tema de la comunicación. Los medios de comunicación son corresponsables, a mi entender, de los altos niveles de violencia. No es prohibiéndolo que se resuelve, sino creando conciencia en los medios de la importancia de lo que dicen y de lo que hacen. Y tercero, tan importante, la cultura que tenemos es reflejo de las grandes carencias y de las grandes diferencias sociales y económicas que nos arropan. Desde hace muchos años venimos trabajando, formando líderes de paz en barrios y comunidades de escasos recursos de nuestro país, a través de una fundación que se llama Fundación Los Seres Sol, Liderazgo de Paz. Aquí está nuestro director ejecutivo, Ormandi. Por favor, párate. Hemos formado alrededor de 3.500 líderes de paz en todo el país. Desde Guachupita, La Ciénega, Los Mameyes, aquí en la zona suroeste 2, en Los Alcarrizos, en la capital, Invera, Altamira, La Vega, un barrio que se llama Las Carmelitas. Ahora tenemos una segunda graduación la semana que viene en un barrio que se llama Moscú, en las afueras de San Cristóbal. ¿Por qué? Porque la clave es de abajo para arriba, desde la base de la sociedad. Excelente, muy bien. La última que tengo aquí, ¿cuál es el estratega que usted más admira y por qué? Edgar Morin. Edgar Morin, francés. Edgar Morin, ¿por qué? Porque es el paradigma de levantar lo que llamó la teoría de la estrategia. De hecho, hay un libro de él que se llama La teoría de la estrategia, hacia una teoría de la estrategia. De Edgar Morin, léanlo todo. Edgar Morin o Edgar Morin, Morán. Él es extraordinario. Y por supuesto, hay otros muy buenos en tema de estrategia de comunicación. Pero esa es la respuesta. Edgar Morán. Bien. Pues creo que... Había una mano levantada ya, que yo la dejé colgando, por favor, excúsame. Ya. Me preguntaba, cuando estábamos hablando de la reforma, me preguntaba lo siguiente. Usted empezó respondiendo la pregunta de la reforma fiscal, haciendo hincapié en el CES y en su negociación con su alternativa. Pero me preguntaba cómo incide la presión extranjera, la presión internacional, como el Fondo Monetario Internacional, a las negociaciones per se, porque ese trasfondo, esa presión de trasfondo que trae esa gran organización, tiene que seguir inmediatamente en las negociaciones políticas y sociales de los organismos que usted menciona. Sí.
Sí, eso es lo que se va, como es un tema de negociación, yo te lo voy a traducir a metodología para que vayan aprendiendo más. Eso es lo que se llama en negociación y análisis estratégico, en negociación y establecimiento de estrategia, el análisis del contexto. Los buenos negociadores, mediadores, trabajamos siempre el contexto. Sí, incide mucho. Incide el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial y sobre todo, más que todos ellos, incide la banca internacional. JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura, son los tenedores de los bonos soberanos. De hecho, en los últimos meses me he reunido varias veces, ellos vienen al país y me invitan a almorzar. Y hemos hablado del tema. Ellos meten presión, pero ¿qué piden ellos? Yo les voy a decir algo para que ustedes vean cómo funciona esto. Ellos piden número. Ellos piden 3% de déficit del PIB. Punto. Ellos no te dicen sube la luz, baja la luz, aumenta impuestos, baja impuestos. No, la banca internacional, los organismos internacionales y los tenedores y la banca internacional no te dicen cómo hacerlo. Y voy más lejos, para que ustedes también vean esto con una visión tal vez más como hombres, como empresarios del siglo XXI y no solo como estudiantes. Ellos, pidiéndote números, les interesa, les conviene que sea por concertación, por una sencilla razón. Te lo voy a poner muy simple. En la última reunión con los banqueros, que fue hace como 2 semanas, me reuní con ellos, yo le advertí que de imponerse la reforma, en Dominicana iba a haber una primavera dominicana, como hubo una primavera árabe. ¿Conocen la historia de la primavera árabe, verdad? Bueno, la primavera árabe, que es los pueblos de árabes que en la primavera del año pasado y del 2011 se rebelaron. Y le dije, aquí va a haber una primavera dominicana en el 2013 de imponerse. Y los tenedores de bonos, fue así que se pusieron. ¿Por qué? Porque una desestabilización del sistema democrático por imposiciones, a lo que menos le conviene a los que tienen dinero. Es un círculo vicioso el proceso. Entonces, esos organismos internacionales, cuando tú interactúas de tú a tú con ellos, ellos quieren números y te dicen que ese es su número ideal. Y ahora está en 8, ¿no? Ahora está en 8. Pero te dicen, ojalá sea a través del CES, hay que apoyar el CES. Porque saben que si es con imposición, la posibilidad de desestabilización es peor. Y una gran desestabilización podría traer gobiernos de extrema izquierda. Y eso a la banca norteamericana e internacional no lo quieren. ¿Te respondí? Gracias. Un buen negociador, ¿se nace o se hace? Como un líder se hace. Es evidente que hay ciertas condiciones, pero es apenas un 10%. Todo es posible construirse y desarrollarse. Todo es posible construirse y desarrollarse siempre y cuando tú estés 100% comprometido en lo que tú quieres. Por eso, jóvenes, cualquiera que sea tu sueño, cualquiera que sea que quieras alcanzar, ve por él, ve tras él. Que nadie les robe a ustedes su sueño. Ese sueño que ustedes tienen, del que sea, que nadie se los robe. Una vez leí que el sueño es la voz de Dios en tu corazón. Así que ve tras ese sueño, el que sea.
Bien, vamos a dar un aplauso muy especial a nuestro querido invitado de hoy. Y también a invitar a la joven estudiante. Damos por concluida esta interesante actividad.